Ahora vamos a ver el último video de de la primera serie, perdón, del módulo referente a los antecedentes y a los supuestos teóricos de las ciencias cognitivas, en el entendido de que estas han ofrecido el marco científico en el cual estudiamos los procesos cognitivos de manera contemporánea. Verán en la diapositiva que se titula Metáforas de la mente y vamos a ver realmente tres propuestas de metáforas haciendo algunas aclaraciones primero. Bueno, la metáfora es una manera de explicar, es decir, ustedes podrían preguntarse qué son las metáforas. Bueno, las metáforas es un mecanismo conceptual a través del cual aprovechamos las características de algo, de algún ámbito de nuestra experiencia, de alguna parte de la realidad con la cual tenemos una experiencia a través de nuestros sentidos y que de alguna manera tenemos a ello un acceso fácil y por lo tanto, al ser fácil, digamos, es una herramienta potente para comprender una idea determinada y usamos las propiedades de un dominio de origen, como se llama, así las propiedades de una experiencia común, para explicarnos otra experiencia, otro tipo de experiencia en otra temática, en otro dominio, que quizá es más complicada o a la cual no tenemos un acceso tan fácil o tan cómodo. Por ejemplo, y de manera interesante, las teorías científicas usan mucho estas metáforas. A veces sin darse cuenta, a veces utilizan varias metáforas para el mismo concepto, eso es bien común en la ciencia como para el pensamiento cotidiano. A veces las metáforas no son muy adecuadas, ¿no? A veces no se usan con mucho cuidado, pero lo importante es que se usan y es un mecanismo común de cómo funciona nuestra mente. Entonces, en este caso, vamos a hablar de metáforas de la mente, es decir, se trata de dominios de experiencia que tenemos acceso fácil, que usamos para hablar de algo que está acá adentro, a lo cual no vemos con nuestros sentidos, que es la mente, ¿no? Entonces, ¿qué dominios de experiencia de origen usamos para hablar de ese dominio meta que es la mente? Dicho de otra manera, ¿en qué términos hablamos de la mente? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Estas son tres propuestas de metáforas distintas. Esto es una manera cómoda y muy amigable de resumir diferencias importantes entre distintas teorías científicas, más bien entre distintos abordajes científicos al tema de la mente. Yo en mi presentación me he concentrado mucho en el computacionalismo, que digamos es el primer abordaje o el principal constituyente de la teoría clásica de la mente, ¿no? Esta idea fundamental de que la mente es un procesador de información y de que la mente humana, la mente en otras especies, los circuitos de una inteligencia artificial o de un computador, todos ellos estarían en el mismo nivel, porque todos ellos son, cognitivamente hablando, sin importar cuál es su sustancia material, todos ellos son procesadores de información. Y cuando nosotros explicamos algo en términos de procesador de información, lo estamos explicando en términos computacionales. Ojo, no entienden en términos computacionales de computadoras específicas, de su laptop, sino en términos del computador, o sea, de una serie de reglas, de reglas que se pueden expresar mediante un algoritmo, ¿no? Tiene que ver más con programación que computadoras físicas. Y esto es importante que lo entiendan, que el computador es en ese sentido y la máquina es una entidad conceptual. O sea, hago este gesto por la mente, pero lo que quiero decir más bien que el computador, como la máquina, es una entidad abstracta. Es decir, explicado en términos abstractos, la mente humana, la mente en otras especies y cualquier ordenador y cualquier inteligencia artificial son un computador, porque son un computador y la manera de escribirlo es a través de algoritmos, a través de una serie de reglas, ¿no?
Dado el estado inicial, si hago este proceso, llego a otro estado final. Esta es la explicación teórica. Y ese es el universo de las explicaciones de la teoría de fondo que hay para explicar los procesos cognitivos. Verán que el universo de explicación no es, claro, la memoria es cuando yo pienso, no. Eso no. Eso es una manera muy primitiva de explicar los procesos cognitivos que de alguna manera el mundo de las ciencias cognitivas ha superado, ¿no? O lo hemos superado a través del mundo de las ciencias cognitivas, sobre todo en su vertiente computacional. Si bien hay variedades, si bien hay planteamientos que no se reconocen quizá dentro del mundo de las ciencias cognitivas, en el sentido más duro, que también hablan del conocimiento y lo mental, siguen muchas veces teniendo el lenguaje de que nosotros le pedimos a la memoria de hacer algo, ¿no? O de que de alguna manera nosotros pensamos y ponemos atención y percibimos tal cosa. Eso pasa en nosotros, sí es cierto, pero la explicación no es que nosotros lo hacemos, porque la afirmación de nosotros pensamos, nosotros ponemos atención, dicha así, sugiere por lo menos que podemos tener control de esos eventos, de esos procesos, perdón, y que tenemos un cierto grado de conciencia importante de ellos. Y la verdad es que eso no es necesariamente así. Lo más prolijo, lo más sano, lo más adecuado para poder apartar los procesos de toda consideración subjetiva, de toda consideración de control de ellos, que no necesariamente se cumple, es estudiar los procesos como tal, es decir, la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje funcionan de cierta manera, ¿no? Independientemente de las cuestiones de conciencia y voluntad de nosotros sobre ellos. Es decir, los protagonistas en el estudio de la cognición no son las personas que pensamos, son los procesos cognitivos como tales. Es decir, el proceso cognitivo llamado atención, cómo funciona en los individuos de la especie humana, en los individuos de la especie, en otros primates superiores, cómo funciona en las abejas, cómo funciona en un computador, cómo funciona en una determinada máquina de inteligencia artificial o en un determinado robot. Esa es la lógica que necesitamos, que apropiada, por decirlo así, en este enfoque del estudio de la cognición, ¿no? Entonces, de alguna manera, las tres metáforas que vamos a ver, decía yo, tienen que ver con los marcos teóricos que han sido dominantes en el mundo de las ciencias cognitivas, porque no ha habido un solo enfoque y han tenido cierta disputa, y como en toda teoría, hay un enfoque inicial muy fuerte, que es el computacionalismo, que llega otro enfoque, que por ejemplo va a ser el conexionismo, lo critica y desplaza hasta cierto punto, aunque comparte algunos supuestos. Luego van a aparecer otros enfoques, que son lo que llaman sistemas dinámicos, y luego va a aparecer particularmente lo que es el enfoque de la cognición corpórea. Desafortunadamente el curso no me permite insistir en ello de la cognición corpórea, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quedará para otra mejor ocasión que yo pueda hablar del tema de la cognición corpórea. En todo caso, presento estas tres metáforas de la mente y listo. Bueno, la primera es la metáfora del computador. Y aquí es importante insistir en esto que muchas veces he repetido en el curso y parece no quedarse. Y parece no quedarse porque creo que hay muchos elementos de la forma de hablar y del contexto cultural que traicionan o van en contra de lo que digo. Y porque creo que la idea que quisiera yo borrar y que permanece mucho es una manera fácil de pensar. Pero es una manera equivocada. Por lo menos es una manera equivocada de interpretar. La afirmación de que la metáfora es un computador lleva a muchos a pensar que estamos diciendo que la metáfora es como una computadora. Y cuando dicen esto, se imaginan la computadora físicamente. No estamos diciendo eso. Cuando decimos que la metáfora es como un computador, cuando decimos que la mente es como un computador, esta metáfora del computador, no estamos diciendo que la mente es como mi computadora
en la que estoy grabando esto, filmando esto. Estamos diciendo que la mente humana, la mente en otras especies y las computadoras y la inteligencia artificial, todos ellos, que existen de manera concreta, funcionan como un computador. Es decir, siendo el computador una entidad abstracta, algo más parecido a una fórmula, algo más parecido a un algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa entender a la mente humana, a la mente en otros animales y a la inteligencia artificial como computadores? En esta metáfora implica entender que todos ellos, por igual, con sus matices, sus diferencias, pero todos ellos, sea la mente humana, la mente en otros animales y los ordenadores que tenemos en nuestra oficina o en nuestra casa, hacen a través de distintos mecanismos, hacen recibir información del medio, ¿no? Almacenarla, guardarla, recuperarla, es decir, tomarla cuando la necesitan y manipularla con el propósito de tener conductas o de hacer cosas que le permitan adaptarse al medio o que le permitan hacer una tarea determinada. Este proceso de recibir información del medio, 1, almacenarlo, 2, recuperarlo para utilizarlo, 3, y manipularlo, 4, con propósitos de adaptación al medio, es decir, a través de conductas o acciones que hacen, que son las que eventualmente podemos ver, o es en lo que los conductistas decían que teníamos que fijarnos. Eso lo hace por igual la mente humana, la mente en otras especies, y el ordenador que tengo en la oficina, y un robot que tiene, bueno, que es inteligencia artificial. Eso es la metáfora del computador. Y el enfoque teórico protagonista de esto, pues es obviamente el computacionalismo, que tienen autores básicos como todos los que hemos visto anteriormente, con la máquina de Turing, con Shannon y Weaver, ¿no? Con la cibernética que vimos también, bueno, que tiene ahí a sus principales exponentes. Otros autores importantes va a ser obviamente Jerry Fodor, por ejemplo, ¿no? Que es un autor importantísimo en este enfoque. Y en este enfoque en general, el tema de la representación se considera que se puede explicar a través precisamente de una serie de algoritmos, ¿no? Y se considera que esa representación que se hace centralmente acá en la mente prescinde de alguna manera de las características, por ejemplo, sensoriales con las que se toma información del entorno. No me puedo extender más en esto, hay un montón de cuestiones